Imagina que vives en una colonia cualquiera de Tijuana. Cada mañana ves salir a tu vecino con sus herramientas de albañil. Un hombre callado, trabajador, de manos ásperas, saluda con la cabeza, nunca da problemas. Tiene familia, tiene rutina, tiene vida. No llama la atención. Eso es exactamente lo que necesita. Porque lo que ese hombre hace cuando cae la noche, haría que se te helara la sangre. Bienvenidos a Expediente Oscuro. Hoy te vamos a contar la historia de Santiago Meza López, el hombre al que el narco bautizó como el Pozolero. El hombre que, durante más de una década, disolvió los cuerpos de más de 300 personas en barriles de sosa cáustica. El hombre que convirtió a los muertos en líquido y al líquido en nada. Esta historia sucedió en México, en la vida real, y es una de las más perturbadoras que jamás se han investigado. Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza, vibrante, contradictoria. Un lado mira hacia California, el otro hacia uno de los corredores del narcotráfico más disputados del planeta. A finales de los 90 y principios de los 2000, el cártel de los Arellano Félix controlaba esa plaza con puño de hierro. Pero ese control empezaba a resquebrajarse. Había guerra, y la guerra, en el mundo del narco, produce cadáveres, muchos cadáveres. Cadáveres que no pueden aparecer, que no pueden ser encontrados, que necesitan desaparecer como si nunca hubieran existido. Y ahí es donde entra Santiago Meza López, antes de convertirse en el personaje más siniestro de la guerra contra el narcotráfico en México. Meza López era un albañil. Nacido en Sinaloa, establecido en Tijuana, un hombre sin grandes ambiciones ni grandes recursos, en algún momento de su vida, alguien dentro del cartel lo reclutó. No para matar, no para traficar, para algo mucho más específico, mucho más frío, para hacer desaparecer lo que ya estaba muerto. Su jefe inmediato era conocido como el Teo, Teodoro García Cimental, uno de los operadores más violentos que haya tenido el crimen organizado en la región. Un hombre que dejó un reguero de terror en Tijuana y que encontró en Meza López a su herramienta perfecta. La paga era de 7,000 pesos a la semana. Eso es lo que valía el trabajo de borrar personas de la faz de la tierra, 7,000 pesos. Para ponerlo en perspectiva, en ese entonces era un salario modesto pero suficiente para vivir. No era una fortuna. Era lo justo para que un hombre mantuviera su boca cerrada y sus manos ocupadas. Y las manos del pozolero estaban siempre ocupadas. Lo que nadie en el vecindario imaginaba es que ese hombre callado, de overol de trabajo y botas polvorientas, tenía un oficio paralelo que no aparecía en ningún registro. No era sicario, no vendía droga, no transportaba cargamentos. Su función era más silenciosa, más fría, más permanente. Era el hombre que borraba las huellas de los crímenes del cartel. El que hacía que los muertos dejaran de existir. Así funcionaba el proceso. Le entregaban un cuerpo, a veces varios, personas que el cartel había ejecutado. Enemigos, testigos, traidores o simplemente personas que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Meza López los metía en tambos de 200 litros. Los cubría con sosa cáustica, hidróxido de sodio, un compuesto químico de uso industrial que literalmente deshace la materia orgánica a nivel celular. Luego revolvía, esperaba, y en aproximadamente 24 horas, lo que alguna vez fue un ser humano, con nombre, con historia, con familia que lo esperaba en casa, se convertía en una mezcla oscura y viscosa. Esa mezcla la vaciaba en fosas en un terreno baldío en Ojo de Agua, en la zona oeste de Tijuana. 300 personas. Ese fue el número que él mismo confesó. 300. Piénsalo un momento. Imagina 300 familias esperando, 300 sillas vacías en una mesa, 300 historias que se interrumpieron sin explicación, sin despedida, sin cuerpo que llorar. Durante años, esas familias fueron a poner denuncias, a buscar en hospitales, a preguntar en la calle. Y mientras tanto, los restos de sus seres queridos estaban disueltos bajo la tierra de un potrero en Tijuana. Meza López operaba con una disciplina casi industrial. Tenía sus rutinas, sus herramientas, su método perfeccionado durante años. No era algo que improvisara. Era un oficio que había aprendido dentro del propio cartel, transmitido de uno a otro como si fuera un conocimiento técnico más. Y con el tiempo se volvió bueno en eso, demasiado bueno. La captura de El Pozolero
fue casi accidental. En enero de 2009, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal localizaron a Santiago Mesa López en el mismo predio de Ojo de Agua donde operaba. No opuso resistencia. Cuando lo detuvieron, lo que encontraron alrededor de él dejó sin palabras a los investigadores más curtidos. Decenas de barriles, restos irreconocibles, una fosa con mezcla que aún no se había enfriado del todo. El olor, dicen quienes estuvieron ahí, era indescriptible. Lo que siguió fue una confesión que recorrió el mundo. Mesa López no negó nada. Habló con una calma que heló la sangre de todos en la sala. Explicó el método paso a paso, como si describiera un procedimiento de construcción. Sin remordimiento aparente, sin quiebre en la voz. Dijo que llevaba años haciendo esto, que habían sido más de 300 cuerpos, que el proceso tardaba un día completo, que luego todo iba a la fosa. Las autoridades encontraron 3 sitios de disposición: Ojo de Agua, un lugar llamado La Gallera y otro conocido como Loma Bonita. En esos lugares, entre la tierra y el barro, comenzaron a aparecer cosas que en un primer momento nadie entendía. Parecían piedras marrones irregulares, grava extraña, pero no eran piedras, eran restos humanos, grasa solidificada, fragmentos de hueso, dientes, lo que la sosa cáustica no logró terminar de destruir. Año 2014. Un equipo de BBC Mundo visitó esos terrenos con familias de desaparecidos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Esos restos seguían ahí, abandonados a la intemperie, sin que nadie los hubiera reclamado, sin que las autoridades hubieran hecho nada con ellos. Familiares que llevaban años buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, caminaban entre esos fragmentos con la esperanza y el terror de reconocer algo. Algo que dijera: aquí estuvo, aquí terminó, pero la sosa cáustica no deja mucho. Y la identificación era, en la mayoría de los casos, imposible. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura todavía. Porque entre las 300 víctimas no solo había personas vinculadas al narco, no solo había combatientes de una guerra que eligieron ese camino. Había personas inocentes, gente que fue secuestrada para pedir rescate y que fue ejecutada cuando el dinero no llegó a tiempo. Personas que estuvieron en el lugar equivocado. Personas que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen organizado, pero que terminaron en esos barriles de todas formas. Santiago Mesa López fue sentenciado, primero a varios años de prisión. Luego, en 2024, un tribunal le impuso 30 años adicionales. Está preso. Pero estar preso no devuelve a nadie, no cierra ninguna herida, no responde la pregunta que cientos de familias siguen haciéndose. ¿Dónde está exactamente lo que quedó de mi familiar? ¿Hay algo que podamos enterrar? ¿Hay algo que podamos despedir? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Hay algo profundamente perturbador en la figura del pozolero que va más allá del horror de sus actos. Es la normalidad con la que vivía. Era un vecino, un hombre de barrio, alguien a quien no se le veía nada extraño en la cara. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cómo alguien cruza esa línea? ¿Cómo se convierte un albañil en el instrumento de desaparición más eficiente que el narco haya tenido? ¿Es el dinero suficiente para pagar todo lo que hace humano a un ser humano? No tenemos una respuesta fácil. Quizás no haya una. Lo que sí sabemos es esto. El sistema que creó a El Pozolero no era él solo. Era una maquinaria, un cartel con recursos, con poder, con impunidad suficiente para operar durante años sin que nadie los detuviera. Era una guerra que el Estado declaró sin medir sus consecuencias. Y en el cruce de todo eso, 300 personas pagaron el precio más alto posible. 300 historias que nunca se van a poder contar por completo, porque alguien se encargó de que no quedara nada. La próxima vez que escuches hablar de desaparecidos en México, de fosas clandestinas, de familias que buscan sin descanso, recuerda este caso. Recuerda que detrás de cada número hay un nombre, y detrás de cada nombre hay alguien que todavía espera una respuesta que probablemente nunca va a llegar. Eso es lo que hace este caso diferente a cualquier otro. No es solo la brutalidad del método, es el silencio que dejó atrás. Un silencio que, para muchas familias en Tijuana, todavía no termina. Esto fue Expediente Oscuro. Si este caso te impactó, compártelo. Que más personas sepan lo que pasó, que los nombres no se olviden.
Nos vemos en el siguiente expediente.